Bienvenidos a su canal Los Curiosos MX, donde sabrás curiosidades de la historia y del universo. 15 curiosidades de Adolf Hitler que no sabías hace 5 minutos. Número 1. ¿Dónde nació Adolf Hitler? Aunque parezca extraño, Hitler nació en el pueblo fronterizo de Braunau am Inn, Austria actualmente, aunque a finales del siglo XXI pertenecía al Imperio Austrohúngaro. El 20 de abril de 1889, hijo del funcionario de aduanas Alois Hitler y Clara Polzl. Número 2. ¿Tuvo hermanos Hitler? Su padre, Alois Hitler, tuvo dos esposas, Anna Glasl y Franziska Matzelberger, con la que tuvo dos hijos, Alois y Angela, antes de casarse con Clara Polzl. Con ella tuvo 6 hijos, 3 de los cuales murieron antes del nacimiento de Adolf: Gustav, Ida y Otto. Después de Adolf tuvieron otros 2 hijos, Edmund, que murió a los 5 años, cuando Adolf tenía 10, y Paula, que nació en 1896 y murió en 1960. Número 3. ¿Luchó Hitler en la Primera Guerra Mundial? Como Hitler, otros dirigentes nazis participaron en la Gran Guerra, entre ellos Hermann Göring y Rudolf Hess. Fue herido y recibió 2 condecoraciones. A la postre, su participación en la Gran Guerra sería decisiva para forjar sus ideas políticas. Número 4. ¿Es verdad que Hitler estuvo en la cárcel? Exactamente. El 1 de abril de 1924, Hitler fue condenado a 5 años de cárcel tras el intento fallido de golpe de Estado conocido como Putsch de Múnich, que llevó a cabo en noviembre del año anterior. El director de la cárcel de Landsberg, en el otoño de 1924, llegó a escribir sobre él: Hitler demuestra ser un hombre de orden, de disciplina, no solo por lo que se refiere a su propia persona, sino también con sus compañeros de cárcel. Es complaciente, modesto y condescendiente. No pide nada, es tranquilo y razonable, serio, jamás incurre en groserías, procura obedecer escrupulosamente las disposiciones de la sentencia. Es un hombre que carece de vanidad personal, se contenta con la comida de la institución, no fuma ni bebe y, pese a toda la camaradería, sabe imponer una cierta autoridad a sus compañeros de prisión. Solo estuvo unos meses en prisión, fue puesto en libertad en diciembre del mismo 1924. Número 5. ¿Cómo se llama el libro que escribió Hitler? Hitler empezó a escribir su famoso Mein Kampf, Mi lucha, en castellano, mientras estaba en la cárcel de Landsberg. El libro combinaba elementos autobiográficos con una amalgama de ideas propias que servían de base de su política nacionalsocialista. Allí plasmó su ideología antisemita, anticomunista, belicista y defensora de la supremacía aria. En julio de 1925 se publicó el primer volumen, escrito en Landsberg, y en diciembre de 1926 apareció el segundo volumen. Número 6. ¿Cuál fue el atentado que estuvo más cerca de costarle la vida al Führer? El 20 de julio de 1944 Adolf Hitler estuvo a punto de morir en el atentado organizado por varios oficiales del ejército alemán y dirigidos por el coronel Klaus von Stauffenberg. El atentado se ha hecho especialmente famoso por la película basada en el atentado y protagonizada por Tom Cruise. Número 7. ¿Cómo definió Hitler la esvástica, el símbolo del partido nazi? El rojo es social, el blanco es nacional y la esvástica es antisemita. Exactamente así fue como explicó Hitler el símbolo más famoso del partido nazi, es decir, en ningún momento escondía el carácter racista de su ideología. Número 8. ¿Cuánta gente fue asesinada en el Holocausto? El Holocausto, que en hebreo se conoce como Shoah, es la denominación que ha recibido el exterminio de los judíos europeos a manos del Tercer Reich. El número de víctimas de esta política genocida es cuanto menos de 5,1 millones y puede superar los 6 millones, según los trabajos de los mayores especialistas en el tema, como Raoul Helberg, Saul Friedlander o Wolfgang Benz. Hay autores que amplían el concepto de holocausto a otros colectivos víctimas de la política racial y eugenésica nazi, como los gitanos, cuyo exterminio, el llamado porrajmos, pudo haber terminado con 250.000 personas o más, discapacitados, enfermos mentales y otros, quizá unos 250.000, los llamados asociales, unos 70.000,
homosexuales incluidos, y civiles de países eslavos muertos por la ejecución de políticas criminales de ocupación, 7 millones de soviéticos, 1,8 millones de polacos. 312.000 serbios, con lo que la cifra de muertes rondaría los 18 millones de personas. Número 9. ¿Dónde tuvo lugar el famoso encuentro entre Franco y Hitler? El 23 de octubre de 1940 Franco y Hitler se reunieron en la ciudad fronteriza de Hendaya, al sudoeste de Francia, para negociar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo entre los dictadores y España no entró en el conflicto. Número 10. ¿Con qué mujer se casó Hitler? Justo antes de suicidarse Adolf Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en el búnker donde murieron, en el centro de Berlín. Número 11. ¿Qué actor dio vida a Hitler en El Gran Dictador? En 1940 Chaplin estrenó esta obra maestra del cine dirigida y protagonizada por él mismo donde, en clave de humor, muestra los peligros de las dictaduras. Número 12. ¿Cuándo nació y murió el dictador alemán? Adolf Hitler nació exactamente el 20 de abril en Braunau am Inn, actualmente Austria, y se suicidó el 30 de abril de 1945 en un búnker en el centro de Berlín. Número 13. ¿Qué clásico de la literatura española le regaló Hitler a su hermana? Tal y como explicó su hermana en una entrevista, Adolf Hitler le envió como regalo una copia de El Quijote, de Cervantes, cuando vivía en Viena. Paula Hitler nunca llegó a ser afiliada o militante del partido nazi. Número 14. El saludo fascista tiene su origen en. El saludo fascista es una adaptación del saludo romano por parte de partidos totalitarios como el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler y por la dictadura de Franco en España. Y número 15. A Hitler también se le conoce como el Führer, pero, ¿qué significa esta palabra? Significa líder. Si te gustó este video suscríbete y activa la campanita. Estaremos compartiendo más videos curiosos sobre personajes de la historia mundial, entre otras curiosidades del universo. Solo aquí con Los Curiosos MX.